Se denominan OGM los organismos genéticamente modificados. Fundamentalmente, estos organismos genéticamente modificados pueden ser tanto bacterias, hongos, plantas, animales o cualquier otro ser vivo al que se le ha añadido mediante ingeniería genética uno o más genes que antes no poseía para darle la característica de este gen. Ahora, el origen del gen introducido puede ser a partir de virus, de levaduras, de bacterias, de champiñones, de plantas, de animales. De este modo podemos crear fresas resistentes a las heladas utilizando, por ejemplo, un gen de pescado. No olvidemos que el ADN contiene la información genética para el funcionamiento y desarrollo de la célula. Esta se presenta a través de las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y timina que están organizadas en secuencias. Fundamentalmente, dentro de los primeros experimentos de ingeniería genética fue la producción de insulina para las personas insulina dependientes y también la producción de glóbulos rojos o eritrocitos en laboratorio. En los años 60, fundamentalmente, se siguieron técnicas ligadas a la exposición radioactiva de ciertos cultivos o de ciertas plantas para modificar algunos genes de las mismas. En los años 70 se comenzó a hacer un trabajo más dispendioso ya directamente sobre el ADN. Al principio se trataba del cambio de una base, por ejemplo, en este caso adenina. La ingeniería genética se basa fundamentalmente en que se pueden cortar o adicionar dentro del ADN ciertos genes y para ello se utilizan enzimas, que son las herramientas que permiten estos cambios o transformaciones. Estas enzimas se encuentran dentro de las células, fundamentalmente dentro de los muchos productos que en este momento para nosotros son casi familiares y que ya ni siquiera nos hemos detenido a pensar si son alimentos producidos por modificación genética, está una banana súper dulce y muy fácil de pelar que se ha producido en comparación con la banana salvaje, que tiene una piel gruesa y semillas muy grandes. Cuando estamos adicionando o extrayendo del ADN genes específicos, conocemos a mediano plazo y corto plazo tal vez sus efectos. Se obtienen variedades en donde fundamentalmente hay genes que le dan características deseables, ya bien sea al fruto o al animal. Pero a largo plazo, dentro de 10 o 12 o 15 o más generaciones, ¿conocemos lo que puede pasar? No. Y este es uno de los grandes problemas de la ingeniería genética. La ingeniería genética aplicada a la agricultura, por ejemplo, tiene un gran problema. Ha llevado al límite la uniformidad productiva
a la que antes dio gran impulso la llamada Revolución Verde. La ingeniería genética aplicada a la agricultura lleva al límite la uniformidad productiva, a la que antes dio gran impulso. Y esto también hay que verlo, porque a largo plazo todo puede ir muy bien, la rentabilidad puede ser mayor, pero a largo plazo se producen grandes catástrofes. Ahora, hablemos de transgénesis. Nombre dado a esta técnica, el gen introducido será transmitido a la descendencia. Por ejemplo, los organismos que van a ser objeto de estudio son las bacterias, las flores, los pájaros, el ser humano, compuestos, como ya lo hemos dicho muchas veces, de una unidad de base, la célula. Ya sabemos todos que el ADN se encuentra en cada célula, en donde se almacena la información genética, que son los genes. Y cada gen expresa una particularidad del organismo, por ejemplo, la forma de las hojas, el color del pelo, etc. Definiciones importantes. ¿Por qué se hace la transgénesis? Para proporcionar una nueva función, por ejemplo, la tolerancia de una planta a un herbicida, aumentar el rendimiento de los cultivos, por ejemplo, de maíz, soya, colza, papa, tomate, entre otros. Otro nombre dado a la transgénesis es la ingeniería genética, para que nos pongamos también de acuerdo en algunos términos y nos vamos cultivando en esto. También otro de los objetivos de la transgénesis o ingeniería genética en el nivel de lo que es la ingeniería genética vegetal es proporcionar una nueva función, por ejemplo, la tolerancia de una planta o un herbicida. Y esta técnica, en el momento en que estamos hablando, ya se realiza sobre más de 60 especies vegetales. Por ejemplo, el aceite que compramos en el supermercado en su mayoría está modificado. El maíz que consumimos en su mayoría viene de especies o GM, organismos genéticamente modificados. La soya, de la cual se alimentan la mayoría de animales que se utilizan para el elevaje, está producida dentro de la transgénesis. La remolacha, que se utiliza en Europa para producir azúcar, también está sometida a la transgénesis. Y podríamos citar muchísimas especies más que nos parecería raro que sean organismos genéticamente modificados, y lo son. Entonces, ¿cómo se cultivan los organismos genéticamente modificados? Por ejemplo, los barrenadores, que son insectos plaga del maíz. Los investigadores conocían una bacteria que destruye a las polillas. Al introducir el gen resistente a los barrenadores de esta bacteria en el maíz, produjeron el maíz resistente a los barrenadores. Entonces, volvamos de nuevo. ¿Cómo se ha hecho? Primero se identifica un gen que tiene el interés buscado. Por ejemplo, la resistencia a los barrenadores del maíz. Una vez que se identifica este gen, fundamentalmente se hace el transfer o la transferencia del gen, y esto se hace
en culturas celulares de maíz en laboratorio. Una vez que se hacen estas culturas, se hace una selección y regeneración de las células transformadas y finalmente se obtiene un maíz resistente a los barrenadores, que son esta plaga de maíz que puede ser bastante perjudicial. Ahora, ¿cuáles son los organismos genéticamente modificados ya producidos? Por ejemplo, en agronomía, la resistencia a insectos. Por ejemplo, el maíz que resiste a los barrenadores. La resistencia a enfermedades, bacterias, virus. La resistencia a herbicidas. Por ejemplo, para el algodón, la soya, el maíz. En la alimentación, el objetivo ha sido aumentar la cantidad de vitaminas, reducir las alergias, en resumen, aumentar lo que ellos venden como calidades nutricionales, transformación también de la maduración, que se haga más rápido, por ejemplo en el tomate. Y en la industria, por ejemplo, la pasta de papel para disminuir la polución que se da con el tratamiento de la lignina, que bota muchos ácidos. Entonces, han desarrollado fundamentalmente plantas que produzcan menos lignina. Para los aceites industriales, por ejemplo, lubrificantes y plásticos biodegradables. Para los colorantes, disminución de la contaminación que produce las pinturas químicas. Y en la salud, y esto es muy importante, como lo dije al principio, se produce por este método productos sanguíneos como la albúmina, la hemoglobina humana, las vacunas, de las cuales no vamos a hablar porque ya creo que todo el mundo conoce. Por ejemplo, hay una vacuna que se llama vacuna contra ciertas diarreas, las proteínas humanas por la fabricación de medicamentos, entre otras. Y podría seguir, pero no me voy a detener porque sería muy largo el video. Ahora, beneficios de los transgénicos OGM. Si bien aumentan el valor nutritivo de las plantas, como lo dijimos antes, el arroz, el trigo, teóricamente luchan contra el hambre en el mundo, y lo subrayo teóricamente porque esto ha sido la etiqueta con la cual se ha vendido esta técnica, pero estamos en la realidad y vemos que el hambre, en lugar de disminuir, continúa en el mundo. Desarrollo de plantas resistentes a los insectos y tolerantes a los herbicidas, pero a veces también tenemos que decir que son tan resistentes que finalmente acaban con ellos. Adaptación de las plantas a condiciones extremas como sequía, frío, salinidad, enfermedades. Y ya para terminar, digamos, que ejemplos de los que usted, cuando va al supermercado, debe saber que está comprando organismos genéticamente modificados, está el salmón. El salmón que se ha vuelto muy importante en la dieta alimentaria. Está el tomate modificado, que tiene una vida útil mucho más larga. Está el maíz, como ya lo dijimos, resistente a los herbicidas. Está la soya, que va a alimentar a las vacas en general y mejora supuestamente ciertos problemas cardiovasculares. Ahora vamos a terminar hablando de los riesgos de los organismos genéticamente modificados. Y el más grande, amenaza a la biodiversidad.
puesto que hace que se pierdan cada vez más especies. Además, tiene un impacto negativo en las aves, puesto que ellas se alimentan de los insectos. Además, los riesgos humanos frente a esta tecnología están muy mal evaluados. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de grandes multinacionales que se han apoderado de este mercado transnacional que no quieren que se investigue de manera institucional en las universidades porque podría salir resultados que no los favorezcan. Además, y algo que es muy importante, y de esto hablaremos en un próximo video, genera enorme resistencia a los antibióticos. O sea que este tipo de comida obtenida a través de organismos genéticamente modificados hace que nuestra resistencia a los antibióticos aumente. Y esto produce grandes riesgos de desarrollar nuevas alergias. Por ejemplo, ¿cómo reaccionará alguien que es alérgico a pescado mientras come fresa con un gen de pez? Y por esto, por ejemplo, se puede en el momento fabricar carne con células madres extraídas del animal. Estas células que contienen la capacidad de dar diversos tipos de tejido. Pero lo que no explican los fabricantes es que estas células madres necesitan comer. O sea que hay que darles de comer con sueros muy caros y complicados de obtener. Este tipo de culturas celulares también necesita el uso de antibióticos. Y miren cómo vamos adicionándole al organismo antibióticos y de esta manera se va aumentando la resistencia. Además, hay que poner al cultivo de células madres aceleradores de crecimiento que quedarán como residuos del cultivo de estas células y se ingerirán con las susodichas excelentes hamburguesas producidas por esta técnica que tanto nos están plebiscitando. ¿Vamos a comer células tumorales? ¿Por qué? Cuando se proliferan las células madres, también se proliferan las células tumorales, no solo las células que van a formar tejido muscular. Entonces, ¿en qué terminamos? Hay una enorme guerra a la ganadería, diciendo que es contaminante porque las vacas producen gas metano. Si bien existen estas realidades, también existen algas que reducen la contaminación del metano en 70% según estudios de terreno del Instituto IMT publicados en 2023. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el gran interés de la producción de este tipo de carne artificial? Y además, cuando uno sabe que entre los grandes propietarios de las multinacionales que van a encargarse de producir carne sin ganado están Bezos, el propietario de Amazonas, y Bill Gates, que ya sabemos mucho quién es él. Ellos sí que han comprendido que quien controla los alimentos controla el mundo.